Momento en la palabra de nuestro Dios, y así mismo podemos mirar hace unos momentos en la lección que llevábamos a cabo, todo lo que se nos ha sido marcado. Podemos mirar también en este momento este pequeño mensaje, el sendero de la luz. Todos y cada uno de nosotros podemos mirar los senderos que se nos han sido trazados, los senderos que hemos de caminar. Cuando se instruye el niño en su carrera, dice es para que no se aparte de ella, ¿no? Cuando fue viejo, no se aparte de ella. Y así mismo nosotros, hermanos, hemos visto este sendero, le titulado el sendero de la luz. ¿Por qué? Porque en algún otro tiempo vivíamos en tinieblas. Pero no sé, gracias a las escrituras, hermanos, sobre el primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y también veíamos, tanto los pequeños como nosotros, que quién es esa luz de nuestro Dios, en el cual dice el verso, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, seguimos aquella luz que todo alumbra y que también nos menciona en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Decíamos, somos hijos de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser luz. Aquel sendero que se nos ha sido trazado. Hermanos varones, ¿quién ha manejado de noche? Levanta su mano. Hermanos varones, ¿quién ha manejado de noche? Y hay señalizaciones. Y cuando hay señalizaciones, ¿cómo vamos? Con precaución. Pero ¿a la misma velocidad? No, ¿verdad? No podemos ir a una velocidad en la oscuridad, al igual que de luz. Se nos dificulta. Y ya más hermanos que no vemos de noche, se nos dificulta todavía más. A veces decimos, si no está bien pintada la carretera, mejor no manejo. Y esto es en parte de las tinieblas. Decíamos, nuestro Dios nos ha puesto un camino. Y en todo momento también se nos ha dado esta parte, discernir entre lo bueno y lo malo. Cada uno de nosotros, hermanos, como aquellas vírgenes, ¿cómo debemos de mantener nuestro aceite? Completo. Nuevamente, hermanos varones que tienen un vehículo, ¿hay que revisar el aceite? Sí. ¿Qué pasa si no revisamos ese aceite? Nuestro vehículo se descompone. Al mirar este ejemplo, ese aceite, ¿cómo estamos en nuestra fe? Si nuestra fe está baja, ¿qué va a pasar? Vamos a titubear. Al mirar el sendero que nos ha sido trazado, y veíamos hace 8 días una lección, hermanos, donde nos decía que no nos apartemos a las tinieblas.
o que veamos la ley de nuestro Dios. Hace 8 días íbamos a aquel grupo donde ha caminado muchos años nuestro hermano Abel, a la Laguna Verde. Sí. Aproximadamente habíamos ido con nuestro hermano ministro unos 14 años, cuando todavía tenía la camioneta negra. 14 años, y yo la verdad no recordaba. A mí se me hacía todo el mal retirado, que de Alvarado todavía. Yo me acuerdo que estuvimos con un cerrito y le preguntaba a un hermano, para llegar a la Laguna Verde, ahí de Áporo sube, y terminando Áporo, enseguida la primera dirección a su derecha está, me dio las señas y ya me pierde, ahí es derechito. Es delantito del puente, saliendo de Áporo, hermano. Sí, A la derecha, así, para la Laguna. así las señas, es como está haciendo tu hermano. A ver, pasando el puente, la salida, pasando el puente, a la derecha, y de ahí hasta la laguna. Hasta la Laguna. Cuando vemos ese sendero de la luz, cuando vamos en nuestro caminar, en la vida que nuestro Dios nos ha dado, todo nos lo ha dado con luz, con claridad. Decíamos, la delincuencia que ocupa más la noche, la oscuridad. El hombre de maldad que ocupa el esconderse, la oscuridad. Cuando el hombre se esconde de Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué se esconde? Por su pecado. Aquella pareja, ¿por qué se escondió? O yo, en el huerto, en el caminar, y tuve miedo y me escondí. Cuando hacemos alguna travesura, o cuando éramos niños y cometíamos alguna travesura, ¿qué pasaba? Nos escondíamos, o corríamos a escondernos atrás de quién? De la mamá. Ciertamente a veces épocas más duras, más difícil. Cuando vemos, hermanos, cómo se encuentra el mundo en tinieblas, y cuando nosotros nos vemos en la oscuridad, hace unos momentos nuestro hermano Yafet nos hacía la pregunta: ¿cómo nos sentimos? Contentos, gozosos. Y sí, donde quiera que vamos, ¿cómo va usted, hermano? ¿Va enojado? No, ¿verdad? A veces sí vamos preocupados, pero por diferentes circunstancias. Pero cuando vamos en este caminar que Dios nos ha dado, la gente se admira. La gente, a veces, como dice nuestro hermano Juan, nos preguntan por qué estoy contento, por qué mi vida es fácil. Y no que mi vida sea fácil, sino que tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos a nuestro Dios como esa luz que todo lo alumbra. También podemos ejemplificar: somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Cada uno de nuestros hijos mantiene nuestros apellidos. Esa es nuestra identificación. ¿Sí? Nuestros hijos es nuestra identificación, o identificación del apellido. Por ejemplo, su hermano Encarnación es Encarnación González. Sus hijos, Evelyn González, Aaron González, y también de su esposa, su hermano Yafet, también González. Y se complementa ese apellido, esa identidad de que son la familia González Orozco. ¿Sí? Y también nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustentar ese nombre que se nos ha sido dado. Y decía, por eso le había titulado El Sendero de la Luz, porque esa luz es nuestro Dios. Vamos a ver el Evangelio de Juan, hermanos, en su capítulo 1.
capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquel que era la luz verdadera, el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, debes potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Podemos mirarnos de la forma en que nos habla. Estaba en un lugar privilegiado, en un lugar a la diestra del Padre, y vino a este mundo como luz, pero no le creían. Dice, fue puesto un varón llamado Juan para que diese testimonio. Más adelante nos habla y nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos daba ese testimonio. Dice, pero vino, muchos no le creyeron. Y vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas ahora, los que le recibieron, se les ha sido dada potestad. Y así a nosotros, hermanos, se nos ha sido dada esa luz, que no se da a cualquiera. Porque si esa luz fuera a cualquiera, ¿qué pasaría? El hombre la convierte en tinieblas. Se esconde, no da a conocer ese testimonio que nosotros damos a todo aquel que nos pregunta. Aquí mismo, hermanos, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12, hermanos. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera de la vida. ¿Quién podría andar en un barranco de noche? Nadie. ¿Qué pasaría? Es peligroso. Hermano Abel, en su juventud, ¿usted llegó a caminar de noche? Sí, le veo mucho caminando allá. Pero ya conociendo el camino, necesitamos conocerlo para más o menos pasar, porque no había luz, no había nada. Pero sí salíamos nosotros y así lo transitábamos, pero aquel que no lo conoce no pasaba. Sí, aquel que no conocía ese sendero, No pasaba. no pasaba, No. se perdía. Si alguno de nosotros nos dijeran, ¿sabes qué? Vas a pasar el sábado del 15 y te vas a ir caminando. ¿Quién se atrevería? No, ¿por qué? Porque no lo conocemos. Exactamente, no lo conocemos. Este sendero, sí lo conocemos. Nuestro hermano Abel decía, mucho tiempo ya conocíamos el sendero y aunque no hubiera luz, llegaban Llegábamos hasta ese lugar, hasta ese punto. A veces preguntamos alguna dirección. A veces no somos buenos para dar las referencias. Y más si no conocemos el lugar. Cuando vamos a visitar a nuestra hermana Gaby, nuestra hermana Rosa, de las hermanas que han ido, ¿ya saben cómo llegan? Nuestra hermana
van a ver si se va a llegar, vive a 2 cuadras. Pero cuando nosotros empezábamos a ir, tomamos la parte del circuito de abajo, es decir, después de la palmera son 2 cuadras, y esa era la forma en que se guiaba uno. Pero si le dijéramos a nuestra hermana Diana, y le dijéramos, hermana, voy a avisar a la hermana Rosaura, ¿y cómo voy? ¿Cómo llego? ¿Sí? Cuando tenemos un sendero ya trazado, hermanos, así como el sendero que nuestro Dios nos ha marcado, entonces, parte ya de nuestra vida. Regresamos a la primera de Juan, hermanos, ahora en su capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Y este es ejemplo, hermanos, de esa luz, que nos dice, versículo 10, el que ama a su hermano está en luz, y no hay tropiezo en él. Hace algunos días veíamos una lección para amar al prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, hermanos, ¿qué pasa? Vamos a compartir esa luz, vamos a compartir ese amor. El que tiene amor está en luz, el que no tiene amor no está en luz. El que ama a su hermano está en luz. Ahí, esa parte de que cada uno de nosotros podamos mirar, ¿estoy en luz o estoy en tinieblas? ¿Sigo el sendero que me ha sido trazado? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Decían los hermanos en la lección anterior, ¿desde cuándo fueron puestos los mandatos? Desde el principio. ¿Cómo se dio cuenta Caín que había cometido un error? ¿Se dio cuenta? También la desobediencia, se dieron cuenta inmediatamente. Hoy en día, dice alguno, como veíamos en la lección, ha sido abolida. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se castiga al que mata? ¿Por qué se castiga al que roba? ¿Por qué no? Porque hay una ley. Y esa ley dice, así como aquel sendero, permanece. Vemos el Evangelio de Mateo, ahora en su capítulo 7, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros quien su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que piden. Y así que todas las cosas que quisierais en mi nombre de los hombres que hiciesen con vosotros, así también vosotros hacéis con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Cada uno, hermanos, dice que si vosotros pedís, se os dará. Dice, pero que si nosotros también damos de una forma, ¿cómo vamos a recibir? De esa forma, de esa manera. Y si nosotros hemos sido puestos en el sendero de la luz, vamos a traerlos a la luz. Vamos a sacarlos de las tinieblas, que es el mundo, que es donde se pierden, donde la humanidad día con día
se va perdiendo cada vez más. Quizás en otro tiempo a los niños los cuidaban más. Y yo recuerdo que los vicios de los jóvenes, ¿a partir de cuándo eran? A veces a partir de los 18 para arriba. ¿Por qué? Porque ya los dejaban, ya eran mayores de edad. Pero hoy en día, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes? Se están echando a perder. Así es el mundo. Ahora, cuidamos a nuestros pequeños. Siempre los hemos cuidado. Pero decimos a los que están en tinieblas, vamos a traerlos a la luz. Veamos un salmo, hermanos. Un salmo en el cual nos invita también a la reflexión. Salmo 84. Versículo 11. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que en integridad. Pero ¿cómo nos pide nuestro Dios que andemos? En integridad. Así será nuestro escudo como aquel sol. El sol nos da esa claridad, nos da esa visión. Todo lo alumbra. Salmo 27, verso 1. Recordaba este salmo, hermanos, en el 2002. Era un lema de una convocación municipal, un pueblo nuevo. Dice el verso 1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué me atemorizará? Nada. ¿Por qué? Porque es fortaleza de nuestra vida. Y día con día podemos ver que esa luz sigue estando en nuestras vidas. Salmo 102, hermanos, ya vamos a ir concluyendo. Salmo 112, verso 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, verso 4: Resplandeció en las tinieblas la luz de los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Estas palabras, hermanos, dice: resplandeció en las tinieblas la luz. ¿De quiénes? De los rectos, de nosotros, hermanos. Si somos rectos, vamos a alumbrar. Vamos a ser partícipes de esa luz. Proverbios 4, verso 18, rápidamente, hermanos. Quien lo tenga le puede dar lectura. Proverbios 4, 18. Manda Zeta. Hermana Rosa, adelante. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Gracias, hermana. ¿Cómo es la senda de los justos? Como la luz de la aurora. Ese amanecer. Y cuando va amaneciendo, se va a llegar 10. ¿El día? Perfecto. ¿A quién le gusta el amanecer? Amén. ¿Y a la orilla de la playa? Amén. O el atardecer. Es hermosa la creación de nuestro Dios. Y somos creación de Él. Por último, hermanos, los invito a que se pongan de pie. Vamos a
abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5. Aquel sendero de luz, hermanos, o todos los senderos tienen un punto final. A ese lugar, como decíamos nuestro hermano Abel, nuestro hermano caminaba de noche, pero llegaba ¿A hasta dónde iba? donde tenía que llegar, a donde iba. Y nosotros debemos de llegar a este punto. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 5. Y todos juntos, la palabra en su dice: ahí no habrá más noche, y no tiene necesidad de la luz de la noche, el lumbre del sol, porque el Señor nuestro Dios alumbrará y reinará para siempre. Amén. ¿Y quién van a reinarnos? Todos nosotros, primeramente Dios, si cumplimos su voluntad, si hacemos lo recto delante de nuestro Dios. Dice que Él será esa luz que todo alumbra, y reinarán para siempre, jamás, por la eternidad. Este ha sido nuestro mensaje, hermanos, esperando que aquel sendero que ha sido trazado, ese sendero de la luz, pues sigamos caminando, no vayamos ni a diestra ni a siniestra. Que Dios bendiga, nos pasa a vosotros.